En la clase de hoy vamos a desarrollar un repaso de los tipos imprudentes, también denominados tipos culposos. Respecto de la evolución dogmática del concepto de culpa, inicialmente el causalismo, que es el sistema clásico o el modelo clásico de teoría del delito, concibió a la culpa como una forma de culpabilidad, porque el causalismo dividía el delito en dos elementos. Un elemento objetivo, que era el injusto, la acción típica y antijurídica, y un elemento subjetivo que era la culpabilidad. Y en la culpabilidad existían dos formas de culpabilidad, que eran la culpabilidad dolosa, que era la culpabilidad más grave, y la forma de culpabilidad más leve, que es la culpabilidad culposa. En la actualidad, a partir del finalismo en adelante, el dolo y la culpa ya no son concebidos como formas de culpabilidad, sino que son concebidos como formas de imputación subjetiva de un comportamiento. Las dos únicas formas de imputación subjetiva de un comportamiento que existen por respeto a un derecho penal de culpabilidad. La responsabilidad penal solamente existe si el autor ha obrado con un mínimo de imprudencia, por lo menos debe existir culpa respecto de la producción de un determinado resultado típico para poder imputar responsabilidad penal. Todo lo que esté por fuera del dolo y la imprudencia representará infortunio, es decir, será un resultado que únicamente podrá ser atribuido a la desgracia, y dentro de ese marco no existe la responsabilidad penal. Aquí estamos viendo cómo solamente la responsabilidad penal abarca al dolo y a la culpa en sus distintas clases, la clasificación tripartita de dolo en dolo directo, indirecto y eventual, y la culpa en su división entre culpa consciente y culpa inconsciente, que son en definitiva las formas de imprudencia que hoy vamos a mencionar dentro de nuestra revisión de tipos imprudentes. Ahora, la forma en la cual han sido tipificados los delitos imprudentes, el sistema legislativo en materia de delitos culposos que ha adoptado el Código Penal argentino es el denominado sistema de numerus clausus. ¿Qué implica el sistema de numerus clausus en la práctica? Que no todos los tipos penales que han sido tipificados en su forma dolosa tienen su faz imprudente. La regla general es que los delitos han sido tipificados en su forma dolosa y solo excepcionalmente existen algunos tipos penales que fueron tipificados a su vez en su forma imprudente. Ello implica, por ejemplo, que delitos como el aborto, la estafa, el hurto, no tienen figura culposa, no han sido tipificados en esa modalidad, con lo cual el aborto culposo es una conducta atípica, es una conducta impune en el derecho penal argentino, aun cuando a alguna persona le pueda llegar a resultar una acción inmoral, una acción antijurídica, una acción inconveniente. Esa acción es atípica por falta de tipo penal, es decir, quien causare un aborto imprudentemente, esa conducta en nuestro sistema penal es atípica. Lo mismo ocurre con un gran número de otros delitos que no han sido tipificados en forma expresa en su faz imprudente. Ahora, ¿cómo reconocemos un tipo culposo con la mera lectura del artículo del Código Penal? Porque lo cierto es que si leemos, por ejemplo, el artículo 79 del Código Penal, nos dice que será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años el que matare a otro, pero nunca se refiere en forma concreta o expresa al dolo. No dice el artículo 79 el que matare a otro dolosamente o el que matare a otro con dolo. Entonces, ¿cómo sabemos que esa figura es dolosa? Bueno, la regla general es que los tipos penales que están tipificados en el Código Penal y en las leyes especiales son dolosos, con lo cual no es necesario que el texto del código lo diga. No es necesario que se diga expresamente en el texto que serán realizados con dolo. La excepción es que además de la figura dolosa, se tipifica la figura imprudente a la par. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el artículo 84 del Código Penal, donde se tipifica el delito de homicidio culposo en los términos siguientes. Será reprimido con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial en su caso por 5 a 10 años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. Entonces,
vamos a reconocer un tipo culposo por su sola lectura en el Código Penal si se ha utilizado la fórmula de la imprudencia, que es la que estamos viendo ahora proyectada. Si en el texto se utilizan las expresiones imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los reglamentos o deberes al cargo, entonces allí estaremos ante un tipo culposo. También cuando se utilicen otras expresiones equivalentes, pero en definitiva todas ellas giran en torno a esta fórmula que estamos viendo aquí en pantalla, porque la caracterización legal de la culpa gira en torno a estos tres conceptos: la imprudencia, la negligencia y la impericia, que si bien son todas formas de describir a un comportamiento culposo, técnicamente no se tratarían de sinónimos, porque la imprudencia es un exceso en el obrar, es un hacer de más. El autor emprende una actividad que la prudencia aconseja no realizar. Por ejemplo, quien sale a conducir su automóvil excediendo los límites de velocidad permitidos o cruzando un semáforo en rojo, esa es una acción imprudente. El sujeto está excediéndose en su obrar, está llevando a cabo una conducta que la prudencia aconsejaría omitir. Un hacer de más es la imprudencia. La negligencia, por el contrario, es un defecto en el obrar, es un obrar defectuoso de parte del autor, un obrar desaprensivo, desinteresado, donde encontraríamos aquí un hacer de menos en la negligencia. Quien sale a conducir su automóvil sin haber revisado previamente los frenos, porque sabía que los frenos estaban fallando y no los revisa oportunamente, esa es una conducta negligente. Por último, la impericia es la referencia a la culpa profesional, aquel autor que tiene una determinada lex artis que seguir, tiene conocimientos especiales y no lo hace, no lleva a cabo con pericia su comportamiento. Estaríamos aquí ante el ámbito de la culpa profesional con el ejemplo clásico que es el irrespeto a las normas de la lex artis en la actividad médica, por ejemplo. Los casos de tipos culposos son siempre tipos penales abiertos, porque no nos dicen concretamente cuál es el deber de cuidado infringido o inobservado por el autor. La fórmula es muy amplia. Dice el que inobservare los reglamentos o deberes a su cargo. Y existen muchísimos deberes al cargo y no existe un único deber de cuidado. La clasificación o caracterización clásica de la culpa siempre hacía referencia a la inobservancia o a la violación de un deber al cargo, la infracción de elementales deberes de cuidado. Generalmente en la bibliografía clásica se utiliza la expresión de infracción a deberes elementales de cuidado para caracterizar a la culpa o la imprudencia. Entonces son tipos penales abiertos que el juez en su sentencia debe cerrar, debe llevar a cabo el cerramiento del tipo penal diciendo el sujeto X ha infringido el deber de cuidado a la hora de conducir su automóvil porque ha excedido los límites de velocidad y a raíz de ello ha causado la muerte de otra persona. Es por ello que son tipos penales abiertos que luego deben ser cerrados por el juez a la hora de dictar una sentencia condenatoria en ese caso. Porque lo cierto es que hay un montón de deberes de cuidado, un montón de actividades que son riesgosas. Vivimos, como sabemos, en una sociedad de riesgo y es prácticamente imposible eh, concebir una actividad respecto de la cual no exista un determinado peligro. Corremos peligro al salir a la calle, corremos peligro al conducir un automóvil, corremos peligro incluso al saludar a una persona de beso en un contexto pandémico, porque podríamos eventualmente contagiarnos de COVID-19. Entonces hay un montón de actividades que en la vida práctica, en la vida diaria, entran en determinados riesgos. También es riesgoso practicar deporte. También quien va a practicar fútbol o rugby también corre un riesgo, corre peligro de lesionarse. Lo cierto es que no estamos dispuestos a renunciar a todo margen de riesgo, porque de lo contrario la sociedad se convertiría en un museo prácticamente. Entonces existen muchos riesgos, pero respecto de cada riesgo también existe un deber de cuidado. Sabemos que conducir un automóvil es peligroso, entonces no estamos dispuestos a tolerar cualquier riesgo en la conducción automovilística. Para eso existen normas de tránsito, existen leyes de tránsito. Lo mismo ocurre en el ámbito deportivo.
es muy frecuente o es muy normal que una persona se lesione, pero no estamos dispuestos a tolerar cualquier clase de lesión y por eso existe un reglamento deportivo para el boxeo, para el rugby, para el fútbol, para todas esas actividades, aquellas que son verdaderamente riesgosas para la integridad física. Cuando una persona infringe esos deberes de cuidado, cuando un sujeto no respeta, no observa los deberes de cuidado, entonces a partir de allí estará en el ámbito de la imprudencia. Y esos deberes de cuidado son más fáciles de conocer cuando hablamos de actividades regladas, como la actividad vehicular, como el tránsito vehicular, porque tenemos una ley de tránsito, tenemos señalizaciones de tránsito, es más fácil saber cuándo un sujeto ha infringido el deber de cuidado. Lo cierto es que es más difícil respecto a aquellas actividades que no están regladas expresamente, como ser quien limpia un arma de fuego, por ejemplo. Entonces, en ese caso habrá que recurrir a parámetros más generales y el autor deberá tener cuidado de no lesionar a otra persona con una conducta imprudente. Ahora, veamos la estructura de los tipos culposos. La estructura de los tipos culposos, en general, también vamos a encontrar que existe un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. La estructura del delito imprudente, la estructura del delito culposo es muy similar a la que tiene el delito doloso. Así como el delito doloso lo dividíamos en un tipo objetivo que se componía de aquellos elementos que deben tener lugar en la realidad y un tipo subjetivo que se integraba con los datos de la representación del autor, lo mismo va a ocurrir respecto del delito culposo, por lo menos en general. Ahora, respecto del aspecto objetivo, la pregunta es, ¿difiere sustancialmente el aspecto objetivo de los tipos culposos respecto de los dolosos? ¿Es distinto el tipo objetivo de un tipo doloso respecto de un tipo culposo? Bueno, generalmente y tradicionalmente habíamos dicho que la doctrina entendía o caracterizaba a la imprudencia como la infracción a deberes de cuidado. Se caracterizaba a la culpa como la causación de un resultado con la infracción a deberes de cuidado. Hoy en día se ha parificado la estructura objetiva de los delitos dolosos y culposos por vía de la moderna teoría de la imputación objetiva o los criterios de la imputación objetiva, con lo cual en la actualidad no difieren en forma sustancial el tipo objetivo del tipo doloso y del tipo culposo. Prácticamente son iguales. Estamos observando aquí en pantalla, trabajamos con un ejemplo, con los elementos del homicidio simple, que son una acción de matar, un resultado de muerte, un nexo de causalidad y de imputación objetiva. Observen que son los mismos elementos que el homicidio simple del artículo 79. El homicidio simple, que es una figura dolosa. Los mismos elementos va a requerir a nivel objetivo el artículo 84 del Código Penal, que tipifica el delito de homicidio imprudente u homicidio culposo. Una acción de matar, un resultado de muerte y entre esos dos elementos, una relación de causalidad entendida en forma naturalística, analizada por vía de la supresión mental hipotética o la teoría de la equivalencia de las condiciones, y por último, una relación de imputación objetiva con un planteamiento más complejo, ya entendido en términos de riesgo, es decir, la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado que se haya realizado en el resultado típico. A nivel subjetivo no existe acuerdo respecto de el contenido del mismo y respecto de su misma existencia. Hay autores que niegan la existencia de un tipo subjetivo dentro del delito imprudente. Algunos autores dicen la distinción entre tipo doloso y tipo culposo está porque en el tipo doloso existe un tipo subjetivo que se integra con aquellos elementos que el autor conoce de la realidad. Los autores que niegan este aspecto subjetivo dicen, pero en la culpa el autor no conoce el riesgo, no se lo representa, con lo cual no existiría un tipo subjetivo. Ahora, en realidad, en el tipo subjetivo también podemos incorporar o descubrir un tipo subjetivo, también en los tipos culposos podemos incorporar y descubrir un tipo subjetivo que va a variar en cuanto a su contenido respecto del delito doloso. Por supuesto que no puede ser lo mismo el contenido, no puede ser el mismo el contenido del tipo subjetivo doloso que del tipo subjetivo imprudente. Así como el tipo subjetivo doloso se integra por
el conocimiento efectivo, actual, la representación concreta de los elementos del tipo objetivo, el tipo subjetivo en el delito imprudente se va a componer de la previsibilidad, es decir, no el conocimiento, sino la posibilidad de conocer. En el tipo subjetivo del delito imprudente encontramos previsibilidad, porque en la culpa, el autor no conoce concretamente los elementos del tipo penal, pero los pudo haber conocido, tuvo la posibilidad de haberlos conocido. No se puede imputar nunca a una persona un resultado que estuvo completamente fuera del marco de su previsibilidad. Es decir, si no tuvo ninguna posibilidad de prever un resultado típico, entonces no podrá ni siquiera imputarse el comportamiento a título de culpa que se compone por lo menos de la previsibilidad. Entonces, la pregunta que debemos hacernos a nivel subjetivo, en todo tipo subjetivo, es qué grado de representación tenía el autor de los elementos del tipo objetivo. Tenemos que ver qué se representa el autor de ese tipo objetivo. Si la representación de esos elementos fuera concreta, es decir, si el autor conoce esos elementos en forma actual y efectiva, entonces estamos en el ámbito de la tipicidad dolosa. Es decir, si el autor se representa en forma concreta los elementos del tipo penal, entonces habrá obrado con dolo. Si el autor, por el contrario, no se representa estos elementos en forma concreta, sino que existe más bien una conocibilidad, una posibilidad de conocer una representación abstracta del resultado, entonces estaremos ante el tipo imprudente o la tipicidad culposa. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en general la doctrina caracteriza al delito culposo como un caso de error de tipo vencible. ¿Por qué un caso de error de tipo vencible? Porque si el autor hubiera puesto más cuidado, si el autor hubiera obrado con más cuidado, hubiera salido de su error, se hubiera dado cuenta de la verdadera situación, tuvo la posibilidad de conocer. A diferencia del error de tipo invencible, que excluye tanto el dolo como la culpa. En el error de tipo invencible, el autor, aunque hubiese obrado con más cuidado, no se hubiese dado cuenta de la verdadera situación, y es por eso que el error de tipo invencible también excluye a la culpa o imprudencia. Vamos a referirnos ahora rápidamente a la importancia del resultado en los delitos culposos. En los delitos dolosos, lo cierto es que el resultado no juega un papel tan importante porque los delitos dolosos sí admiten tentativa. Un delito doloso podría quedar en grado de tentativa, podría haber punición por tentativa. Entonces tenemos que analizar la imputación objetiva respecto de los delitos dolosos y de los delitos culposos. Supongamos el siguiente ejemplo. El sujeto A dispara contra B para causarle la muerte. ¿Sí? A dispara contra B para matarlo. Sin embargo, el sujeto B sobrevive, es alcanzado por la bala, pero sobrevive quedando muy mal herido y debe ser llevado al hospital en ambulancia. Lo trasladan de urgencia al sujeto B en ambulancia al hospital y durante el trayecto, durante el camino, esa ambulancia es embestida por un camionero que venía conduciendo su automóvil, su camión, venía conduciendo el vehículo en estado de ebriedad. Atropella el camión a la ambulancia y en ese accidente el sujeto B termina muriendo. B pierde la vida recién en el momento en el cual es embestido por la ambulancia. Perdón, la ambulancia es embestida por el camión. Bueno, en este caso tendríamos que preguntarnos lo siguiente: ¿es el sujeto A causante de la muerte del sujeto B? La respuesta es afirmativa, porque si A no hubiera disparado contra B, B no hubiera estado en la ambulancia al momento del accidente. Claro que él es causante. El problema es que no es imputable objetivamente al sujeto A ese resultado muerte, porque respecto de la muerte no es el mismo riesgo creado por el sujeto A el que llevó a la producción del resultado. El sujeto B no muere por el disparo, sino que muere por un riesgo distinto, que es el camionero que venía conduciendo en estado de ebriedad. Entonces, nosotros aquí tenemos que excluir la realización del riesgo en el resultado por esa concurrencia de riesgos, porque el sujeto B muere por un riesgo general de la vida. Todos estamos expuestos a que nos atropellen en la calle. Así que
la realización del riesgo en el resultado es lo que se va a excluir en este caso. Pero como el sujeto A obró con dolo, como el sujeto A le disparó a B dolosamente, le disparó para matarlo, entonces podemos punirlo por tentativa de homicidio. No es que el sujeto A se va a ir al cielo y que no va a responder penalmente por ningún delito. No, no se va a su casa tranquilamente, sino que el sujeto A va a responder penalmente por el delito de homicidio en grado de tentativa. Ahora, en los delitos culposos, esa posibilidad no existe porque los delitos culposos no admiten tentativa, con lo cual es importante establecer la relación entre el riesgo jurídicamente desvalorado y la realización del riesgo en el resultado. Y ahora veremos algunos casos puntuales en los cuales el riesgo no se realiza en el resultado. Vamos a referirnos al caso de los pelos de cabra, al caso del camionero y el ciclista y el caso de la novocaína, por solo citar algunos ejemplos de los tantos que se han planteado en la literatura penal y en la jurisprudencia, sobre todo alemana. En el caso de los pelos de cabra, un fabricante de cepillos de pelos de cabra no desinfecta esos pelos de cabra como ordena la reglamentación. Y como consecuencia de ello, varios operarios de la fábrica mueren infectados por esos pelos de cabra sin desinfectar, como consecuencia de haber estado expuestos a ese bacilo, al estar expuestos a pelos de cabra sin desinfectar, esos operarios pierden la vida, terminan muriendo. Una pericia posterior arroja que la infección que causó la muerte a esos operarios se debió a un nuevo tipo de bacilo que no era conocido hasta ese momento, y aun cuando el fabricante de cepillos de pelos de cabra hubiera desinfectado los pelos, ¿sí?, el resultado se hubiese producido igual. Es decir, casi con seguridad los obreros hubieran muerto igual porque la desinfección no hubiera eliminado el nuevo bacilo. Algo similar a lo que ocurriría hoy con el COVID-19. Es un nuevo tipo de coronavirus y los desinfectantes usuales no servirían para destruirlo o eliminarlo. Entonces, si bien el sujeto omitió, si bien el fabricante de pelos de cabra omitió desinfectarlos, aunque los hubiera desinfectado, de todas formas, los operarios hubieran muerto igual porque se trataba de un nuevo bacilo. El caso del camionero y el ciclista es muy similar. El conductor de un camión se adelanta para sobrepasar a un ciclista y en ese acto de adelantarse no respeta la distancia para evitar un efecto de succión, y el ciclista cae a su izquierda al momento de ser adelantado por el camionero y es aplastado por las ruedas del camión y finalmente termina muriendo. Con posterioridad se demuestra que el ciclista en realidad iba ebrio y zigzagueando, y aunque el camionero hubiera guardado la distancia lateral correcta, era muy probable que el ciclista hubiera caído igual. Es decir, el resultado se hubiera producido de todas maneras si el camionero guardaba la correcta distancia para adelantarse. Por último, el caso de la novocaína: una persona es anestesiada antes de ser operada con cocaína en vez de novocaína, que es la droga que hay que utilizar en esos casos, y el paciente muere por acción de la cocaína. Con posterioridad se comprueba que el paciente padecía una patología muy particular por la cual era extremadamente sensible a la novocaína, y se llegó a la conclusión de que si se hubiera anestesiado con novocaína, de todas maneras el paciente habría muerto. Todos estos casos están englobados dentro de una constelación de supuestos que se denomina conducta alternativa ajustada a derecho. ¿Qué ocurre en esos supuestos? Aunque el autor hubiera obrado correctamente, el resultado se hubiera producido igual. Aunque el autor hubiera obrado conforme a derecho, el resultado se hubiera producido de todas maneras. Aunque el fabricante de pelos de cabra se hubiera comportado conforme a derecho, aunque hubiese desinfectado correctamente los pelos, igualmente hubieran muerto los operarios porque era un bacilo nuevo, no hubiera funcionado el desinfectante. El caso del camionero y el ciclista, ocurre lo mismo. El ciclista iba ebrio, entonces, aunque el camionero lo hubiese adelantado correctamente, probablemente el ciclista de igual forma hubiera caído y hubiera muerto, aunque hubiese obrado conforme a derecho el camionero. Y también respecto de la conducta del anestesista en el caso de la novocaína, porque aunque lo hubiera anestesiado con novocaína, el paciente era alérgico
a la novocaína y hubiese muerto igual. Son todos supuestos en los cuales, haciendo una supresión mental hipotética e incorporando un curso causal hipotético, es decir, incorporamos lo que hubiera pasado si el autor se hubiera comportado correctamente y el resultado no se evitaba, no hubiera evitadose ese resultado. Ahora, para resolver estos problemas de conducta alternativa ajustada a derecho, existen por lo menos dos soluciones que se plantean en la doctrina, que son la teoría de la evitabilidad, defendida hoy en día por Günther Jacobs, y la teoría del incremento del riesgo de Klaus Roxin. La teoría de la evitabilidad entiende que cuando no existe seguridad respecto de si la conducta conforme a derecho hubiera evitado el resultado, hay que absolver al imputado. En estos casos habría que absolver al fabricante de pelos de cabra, al camionero y al anestesista. ¿Por qué? Porque no sabemos, no hay seguridad de si la conducta adecuada hubiera evitado el resultado. No se realizó el riesgo en el resultado. Se hace aquí una aplicación de la garantía del indubio pro reo, porque tenemos la duda respecto de lo que hubiese pasado si el autor se hubiese comportado conforme a derecho. Así que para la teoría de la evitabilidad hay que interponer un curso causal hipotético. Debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué hubiera pasado si el autor se hubiese comportado correctamente? Es decir, conforme a derecho. En el caso del camionero y el ciclista, ¿qué hubiera pasado si el camionero se hubiese adelantado al ciclista correctamente? Solamente se podría imputar el resultado muerte al autor si se comprueba que el resultado se hubiese evitado con la conducta conforme a derecho, es decir, si el ciclista no hubiera muerto, si es que el camionero hubiese adelantado correctamente. Ahora, dentro de la teoría de la habitabilidad existen por lo menos tres variantes y difieren en cuanto al grado de certeza exigida por cada una de estas teorías. La teoría estricta de la habitabilidad dice que para que se pueda absolver al autor, se requiere certeza de que el comportamiento correcto hubiera llevado al mismo resultado con seguridad o con una probabilidad rayana en la certeza. Es decir, se va a requerir certeza o casi certeza de que el resultado se hubiera producido igual. La teoría amplia de la habitabilidad dice, para que se pueda absolver al autor, basta con que la conducta correcta hubiera causado la lesión al bien jurídico con una probabilidad o posibilidad más o menos elevada. Es decir, la diferencia entre la teoría estricta y amplia de la habitabilidad viene respecto del grado de certeza al que tenemos que llegar para absolver al autor. Porque lo cierto es que es muy difícil, si no casi imposible, establecer grados de certeza respecto de lo no ocurrido. Si yo tomo un cuchillo y se lo clavo a alguien en el corazón y a partir de ello esa persona muere, claro que es fácil suprimir mi conducta mentalmente porque eso es algo que efectivamente ocurrió. Pero ¿qué pasa con algo que no ocurrió? ¿Qué pasa con la consideración hipotética? ¿Qué hubiera pasado si el camionero hubiese adelantado correctamente al ciclista? Y es muy difícil de saber porque es algo que no ocurrió en la realidad. ¿Cómo podemos establecer ese grado de certeza? Bueno, la teoría estricta de la evitabilidad dice que hay que lograr un grado de certeza o de casi certeza de que el resultado se hubiera producido igual, de que el ciclista hubiera muerto igual. La teoría amplia de la evitabilidad dice no hace falta tanto porque es casi imposible llegar a ese nivel de certeza. La teoría amplia de la evitabilidad dice no, basta con que una alta probabilidad de producción del mismo resultado exista con el comportamiento correcto. Basta con que exista una probabilidad o posibilidad más o menos elevada. Eso dice la teoría amplia de la evitabilidad. Y por último, la teoría extrema de la evitabilidad lleva esto al extremo, como dice su propio nombre. Lo que tiene que constar con certeza o con probabilidad rayana en la certeza es que el comportamiento correcto no habría producido el resultado. Es decir, lo que se tiene que probar aquí es que el comportamiento correcto hubiera evitado el resultado. Para la teoría extrema de la evitabilidad hay que probar que el camionero con la conducta correcta, que el camionero adelantando correctamente a la distancia
correcta, esa conducta hubiese evitado la muerte del ciclista. Si el camionero hubiese adelantado en forma correcta, el ciclista no moría. Eso es lo que debe ser seguro para poder condenar al autor. Bien, esas son las tres variantes de la teoría de la evitabilidad que en definitiva giran solamente en torno al grado de certeza para absolver o bien para condenar. No hay mayores diferencias que estas. Todas coinciden en que la duda debería ser inclinada siempre a favor del imputado, pero difieren en cuanto al grado de certeza que debe lograrse en un caso y en otro. Claro que estas teorías llevarían a soluciones distintas en la práctica, porque no es lo mismo lograr un grado de certeza o cuasi certeza o un grado de probabilidad o posibilidad más o menos elevada. Son situaciones diferentes, pero en general coinciden en que debe darse ese nexo de evitabilidad en todos los casos. Por contraposición a esta teoría, existe la teoría del incremento del riesgo de Klaus Roxin. Roxin dice que no hay que valerse de cursos causales hipotéticos, porque no se puede saber lo que hubiera sucedido si, es muy difícil saber lo que hubiese sucedido si. Parte entonces Roxin de la premisa de que hay mucha dificultad de aseverar con certeza lo que hubiese ocurrido con la conducta correcta. Entonces, para la teoría del incremento del riesgo, en realidad se conforma para la imputación de un determinado resultado con que el autor haya elevado el riesgo de producción del resultado. Para que se impute un resultado, basta con que el autor haya aumentado el peligro de realización. Es suficiente con que se incremente el riesgo. El camionero, al adelantar antirreglamentariamente al ciclista, está elevando el riesgo de producción del resultado típico, aumenta las posibilidades de muerte del ciclista y por ello es suficiente para que responda penalmente para la teoría del incremento del riesgo. Ahora, a esta teoría se le critica que se afecta al indubio pro reo, porque aun cuando existe aquí un margen de duda, entonces se está resolviendo en contra del imputado la duda. Y además porque convierte un delito de lesión en un delito de peligro. El homicidio es un delito de lesión que requiere la destrucción de la vida humana para su consumación. Para la teoría del incremento del riesgo, parece ser que basta con el peligro nomás para la vida humana para consumar un homicidio. Diría, bueno, este delito es de peligro nada más porque basta con elevar el peligro, aun cuando ese resultado se hubiese producido igual con la conducta correcta. Entonces, la tesis del incremento del riesgo es muy criticada por estas dos razones, porque convertiría un delito de lesión en un delito de peligro, porque se conforma con elevar el peligro de producción del resultado, y porque estaría afectando al indubio pro reo, porque la duda respecto de lo que hubiese pasado si el autor se hubiese comportado correctamente es resuelta en contra del imputado cuando en realidad debería resolverse a su favor. Entonces, estas dos propuestas de solución son antagónicas. La teoría de la evitabilidad absuelve, diría, como aquí hay un margen de duda, vamos a absolver al fabricante de pelos de cabra, lo absolvemos, porque no sabemos con certeza si el resultado se hubiese producido igual de haber sido desinfectada correctamente los pelos de cabra. Al camionero lo absolvemos también porque no sabemos lo que hubiese pasado si él hubiese adelantado reglamentariamente al ciclista. Posiblemente el resultado se hubiera producido igual. Entonces, ¿qué sentido tiene condenarlo si con su conducta ajustada a derecho, de todas formas, él hubiera matado al ciclista? Claro. Entonces, si el bien jurídico vida del ciclista en ese sentido ya estaba perdido, ¿con qué fundamento condenamos al camionero? Si él se hubiese comportado igual, si él se hubiese comportado conforme a derecho, entonces el resultado se hubiese producido igual. Así que no habría motivos para que el autor obre conforme a derecho. Al ciudadano hay que darle motivos para obrar conforme a derecho. Y acá, ¿qué motivo le damos al camionero para obrar conforme a derecho si su conducta conforme a derecho igualmente hubiese causado el resultado? Lo mismo respecto del anestesista en el caso de la novocaína. No sabemos, aun cuando él hubiese usado novocaína, probablemente el resultado se hubiera producido igual. La muerte se hubiera producido igual. Así que corresponde absolverlo. La teoría del incremento del riesgo dice no.
hay que condenar al fabricante, al camionero y al anestesista, porque los tres elevaron el riesgo de producción del resultado. Ya había un riesgo de que mueran los operarios, el ciclista y el sujeto que iba a ser intervenido quirúrgicamente, pero estos sujetos con su conducta aumentaron el peligro de producción del resultado y es por ello que corresponde condenar en los tres casos. De aquí entonces la importancia de establecer una relación de imputación objetiva entre el riesgo y el resultado en los delitos imprudentes, porque en estos tres casos, si no podemos establecer la relación de evitabilidad, el fabricante de los pelos de cabra, el camionero y el anestesista quedarían impunes, porque son todas conductas imprudentes, no obraron con dolo. Si no tenemos un disvalor de acción con dolo, entonces no tenemos una tentativa. No podemos imputarles ni siquiera tentativa a estos tres sujetos porque la conducta fue llevada a cabo con imprudencia y no se pena la imprudencia per se. No es punible la mera imprudencia, solamente es punible la imprudencia en relación con la producción de un determinado resultado típico. Con lo cual, la importancia del resultado es distinta en los tipos dolosos que en los tipos culposos. En los tipos dolosos, la realización del riesgo en el resultado no es un requisito fundamental porque pueden haber quedado en grado de tentativa, a diferencia de lo que pasa con los delitos culposos, donde no pueden quedar tentados esos delitos, entonces se requiere el resultado para la punibilidad. Si no hay resultado típico, tampoco habría punibilidad en estos casos. Bien, la doctrina clásica distingue respecto de las clases de culpa, la clasificación de la culpa, distingue dos situaciones, la culpa consciente y la culpa inconsciente. En general, además se afirma que esta clasificación nada tiene que ver con la gravedad de la culpa. No quiere decir que la culpa consciente sea más grave que la inconsciente o al revés, sino que ello va a depender de cada uno de los casos concretos. La culpa consciente es un supuesto en el cual el autor tiene una representación de la posibilidad de producción del resultado, pero rechaza esa posibilidad, no la acepta y lleva a cabo la acción pensando en que nada malo va a ocurrir, confiando o en su pericia o en su buena fortuna, en sus habilidades, por ejemplo, para la conducción automovilística. Pensemos nuevamente en el caso de quien sale a conducir su automóvil en estado de ebriedad o quien sale a conducir su automóvil excediendo los límites de velocidad. La persona que tiene un leve estado de ebriedad, que ha consumido alcohol y que debe volver a su casa en automóvil, dice, pero yo vivo cerca de acá, no va a pasar nada, voy a conducir despacio, voy a conducir con cuidado, entonces no va a pasar nada malo, voy a tener suerte o eventualmente voy a poder dominar la situación, no va a ocurrir ningún resultado. Bueno, eso sería lo que se denomina culpa consciente, cuando el autor tiene cierta previsibilidad del resultado, tiene cierto conocimiento de que eventualmente podría ocurrir el resultado, pero rechaza esa posibilidad, no la acepta. En eso se distingue la culpa consciente del dolo eventual, porque en el dolo eventual la representación del autor es concreta, tiene un conocimiento de la probabilidad de producción del resultado, pero ello le es indiferente y sigue igual adelante con su conducta, el resultado le viene bien igual. En la culpa consciente no, en la culpa consciente el autor rechaza esa posibilidad de plano y sigue adelante con su conducta. En la culpa inconsciente, por otra parte, el autor tiene los conocimientos que le permitirían representarse ese riesgo o ese síndrome de riesgo, pero no piensa en esos elementos, no piensa en ellos. El caso clásico es el ejemplo de la madre que da a su hijo de comer un alimento que está vencido, un yogur vencido, y a raíz de ello el niño sufre alguna lesión o alguna descompostura. Allí la madre tenía la posibilidad de ver la fecha de vencimiento, de verificar la fecha de vencimiento, pero no lo hizo. Entonces tenía la posibilidad de prever, pero no lo hizo en el caso concreto, con lo cual estaríamos ante un caso de culpa inconsciente. Insistimos aquí en este punto, no quiere decir que una clase de culpa sea más grave que la otra, simplemente son dos formas distintas de clasificar a la culpa. Sí hay una
clasificación respecto a los grados de culpa con la culpa temeraria, pero la culpa temeraria como tal es una categoría que no fue desarrollada por nuestra dogmática penal, que fue incorporada en el año 2017 al artículo 84 bis del Código Penal, agravando el homicidio culposo cuando mediare culpa temeraria. Pero lo cierto es que no sabemos con certeza qué quiere decir culpa temeraria. En general, los autores se refieren a la culpa temeraria como una culpa más grave, una culpa muy grave, y la definen como el elemental o el olvido de todo elemental deber de cuidado. Completamente olvida el autor esos deberes de cuidado y de esa forma se configuraría la culpa temeraria. Eso sí implicaría una culpa más grave. Obra con temeridad quien olvida todos los deberes de cuidado necesarios que deben imprimirse a cada a cada una de las actividades, en definitiva. Ahora, sigue siendo muy criticable porque no fue desarrollada esta categoría de culpa en los manuales de la parte general tradicionales. No hay un desarrollo muy profundo de la culpa temeraria o culpa grave. Autores como Zielinski afirman que la culpa temeraria o temeridad se vincula con quien se comporta de manera especialmente irreflexiva o con especial indiferencia frente a riesgos que son manifiestos. Otros autores como Zaffaroni dicen que la culpa temeraria es aquella en la cual un tercer observador imparcial pensaría que el autor está obrando con dolo, pero son todas definiciones que son muy difíciles de distinguir del dolo eventual, con lo cual pareciera que lo mejor sería que esta clase de culpa fuera derogada de nuestro Código Penal y solamente existe en los artículos 84 bis y 94 bis. Por lo demás, es importante aclarar que no son aplicables a tipos culposos las disposiciones referentes a la tentativa y a la participación criminal. La participación criminal es siempre dolosa, la instigación, la complicidad, que son las formas de participación criminal a nuestro código, son siempre acciones dolosas. Tampoco la tentativa, porque no se puede intentar aquello que el autor no quiere o aquello que el autor no se representa en forma concreta. Ya vimos que es muy relevante el resultado respecto de los tipos culposos. Y por último, vamos a hacer una breve mención a casos de una forma de responsabilidad penal que se llama preterintencionalidad. ¿Qué quiere decir preterintencionalidad? Preterintención quiere decir ir más allá de la intención. Preterintención es más allá de la intención. Las figuras preterintencionales se caracterizan porque el autor obra con dolo de una figura más leve y culpa o imprudencia respecto de una figura más grave. El ejemplo clásico que vamos a tomar aquí es el del homicidio preterintencional, que está tipificado en el artículo 81, inciso 1, letra B. El autor que con el propósito de causar a otro un daño en el cuerpo o en la salud termine causando a otro la muerte, siempre y cuando ese medio no haya sido apto o idóneo para causar la muerte. Uno de los ejemplos clásicos de homicidio preterintencional es aquel en el cual el autor da un golpe de puño a otro en la mandíbula, esa persona cae y lleva la cabeza contra algún objeto de mármol o alguna roca muy filosa, muy puntiaguda, y termina muriendo como producto de esa caída, como producto de esa fractura. En eso consiste la preterintencionalidad. El autor tiene dolo de una figura más leve y finalmente imprudencia respecto de una más grave. Es una conjunción de dolo y culpa. El autor tenía dolo de lesiones, pero solamente hasta las lesiones llegaba a su dolo. Solamente se representaba que iba a llevar a cabo lesiones, pero finalmente por una imprudencia termina causando a otro la muerte. Es decir, dolo de un tipo penal más leve y culpa respecto de un tipo penal más grave. En conclusión, también en los tipos preterintencionales el resultado se imputa a título de culpa, con la diferencia que tenemos además una especie de plus de dolo previamente en cabeza del autor, en la representación del autor. De todas maneras, esto no nos debe llevar a pensar que esta es una forma extraña o ajena de imputación subjetiva, porque siempre, nuevamente, el resultado se imputa a título de culpa. Por respeto a un derecho penal de culpabilidad, solamente pueden imputarse los resultados a título de dolo o de culpa,
De lo contrario, ese resultado deberá ser atribuido al infortunio o a la desgracia, donde no existe responsabilidad penal alguna.